Bien, la vez pasada nos quedamos en la expresión para el tensor de campo electromagnético. Había unas derivadas con respecto a tau que había que hacer, y haciéndolo llegamos a esta expresión. Ahora, corriendo los índices alfa y beta, podemos encontrar los campos eléctrico y magnético. Para el campo eléctrico hacemos la componente espacio-temporal y obtenemos el campo eléctrico, que aquí lo estoy escribiendo. Esta expresión tiene dos términos, uno que va, vean, como 1 en r al cuadrado, donde r es la distancia entre la carga y el observador al momento de la emisión, y este otro término, este segundo término, vean que depende de la aceleración, beta punto, la aceleración de la carga, y va como 1 en r. Entonces, para la radiación, este va a ser el término importante, y los podemos llamar E asociado a la velocidad y campo eléctrico asociado a la aceleración, A igual a B punto. El campo magnético guarda esta relación con el campo eléctrico. Entonces, como nos interesa la radiación, la potencia radiada, el flujo de energía, calculamos el vector de Poynting. Como siempre, la expresión E cruz B, y sustituimos ahora el B, la expresión para el campo magnético, en E cruz C. Entonces, haciendo los productos, el producto triple cruz, vamos a tener un término E punto E cuadrada en la dirección N. N es la dirección que apunta hacia el observador, y va a haber otro término que es E punto N, pero tanto el campo eléctrico como el campo magnético van a ser perpendiculares a la dirección en que se sitúe el observador. ¿Sí? Entonces, recordamos que la dirección del observador, así lo colocamos, va a ser perpendicular a la onda de radiación. Si usamos este diagrama, entonces vamos a calcular cuánto vale N cruz beta punto. Vamos a colocar al observador y la aceleración de la carga en un mismo plano, el plano XY, y esta es la dirección Z. ¿Okay? Entonces, si hago N cruz B punto o beta punto, eso me da un vector en la dirección Z, hacia afuera del pizarrón. El seno del ángulo entre ambos, ¿no? El ángulo entre la aceleración de la carga y el observador, vamos a llamarle T. Entonces tenemos esto. Ahora vamos a calcular la potencia que radia esta carga cuando va acelerada. Entonces, aquí hacemos la proyección del vector de Poynting en la dirección del observador, y tenemos esta expresión. Esta es una cáscara esférica, es decir, vamos a calcular cuánta potencia atraviesa o cuánta energía atraviesa esta cáscara esférica de radio R. Sustituyendo el vector de Poynting acá, tenemos N punto N, nos da esta expresión. Y ahora vamos a tener una fórmula más explícita. Vamos a hacer el caso no relativista. Entonces, la carga está acelerada, su aceleración no es cero, pero su velocidad es mucho menor que 1. Su velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, y beta es mucho menor que 1. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico toma esta expresión. Vamos a despreciar beta aquí en el numerador y en el denominador. Entonces, este término se nos hace 1. Gamma, cuando beta
es mucho menor que 1, gamma es 1, gamma va como 1. Y entonces nos queda nada más, para el primer término nos queda E, la carga entre la distancia al cuadrado en la dirección n. Y para el segundo término tenemos, bueno, E entre CR. Y igualmente despreciamos aquí beta y acá, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 y en el numerador nos queda n cruz beta punto. Entonces sustituimos ahora la expresión para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido aquí. Entonces vean que el módulo al cuadrado o el cuadrado del campo eléctrico va como 1 en R al cuadrado. Aquí se va a cancelar R, ¿okay? Entonces nos va a quedar una cantidad, bueno, aquí lo escribí. Entonces aquí sustituyo el campo, la parte acelerada, se me va a cancelar la R, se me va a cancelar una C, etc. Entonces me queda E cuadrado entre 4pi C por el módulo al cuadrado, y aquí va un cuadrado, del producto, triple producto cruz, ahí, ¿no? Este ya lo calculamos de aquel lado, entonces es un vector en la dirección z, beta punto seno del ángulo entre la aceleración de la carga y la dirección del observador. N está sobre el plano XY, entonces es perpendicular a la dirección z, y haciendo esto nos queda que la potencia radiada por unidad de ángulo sólido es esta, ¿no? Entonces aquí beta punto lleva 1 entre c, aquí ya lo saqué y me da el c al cubo, y aquí nada más tengo ya la aceleración por el seno del ángulo al cuadrado. Ahora integro en los ángulos para conocer la potencia total. Integrando en los ángulos tengo seno cuadrado por seno, entonces tengo seno al cubo de teta entre 0 y pi, y de phi entre 0 y 2pi. Haciendo la integral, llegamos a esta expresión que es lo que se llama la fórmula de Larmor. Esta es la llamada fórmula de Larmor. Para la potencia que radia una carga E moviéndose a una aceleración B punto. ¿Sí? Entonces es esta la expresión no relativista. ¿Sí? Recuerden, B mucho menor que la velocidad de la luz. Nada más aquí para comentar esto, vean la dependencia angular de la distribución de la potencia. Va como seno al cuadrado, esto nos recuerda la radiación emitida por un dipolo. Tenemos entonces aquí la fórmula de Larmor, pero recuerden que es para velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Bueno, esta es la aceleración. La aceleración también la podemos escribir de esta forma, 1 entre m, la derivada del momento con respecto al tiempo. Vamos a generalizar esta fórmula a una expresión covariante. Entonces, bueno, lo que inmediatamente se ocurre, o quizá no inmediatamente, pero se ocurre, es entonces, en vez de usar el momento, usar el cuadrimomento, y en vez de usar el tiempo del observador, pues usar el tiempo propio, que sabemos que es un invariante. Entonces, la fórmula que vamos a probar va a ir de esta forma: la potencia radiada como el producto punto de la derivada del cuadrimomento con respecto a tau. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que si funciona. Recordando que el cuadrimomento es gamma
mc por gamma m. La velocidad, calculamos la derivada del cuadrimomento respecto al tiempo propio. Entonces tenemos, recuerden entonces que gamma depende de beta y beta no es constante. Beta depende de tau. Entonces tenemos la derivada de gamma respecto de tau, en este término también, y la derivada de beta respecto de tau. Recordando que la derivada de gamma respecto de tau es de la siguiente, derivamos aquí, menos 1 medio por 1 menos beta al cuadrado, a la menos 3 medios, por la derivada de esta parte, entonces nos da menos 2 beta, de beta, la derivada de beta con respecto a tau. Pero aquí recuerden que estamos manejando dos tiempos. T es el tiempo del observador y es el cual vamos a usar aquí, tanto en la aceleración, bueno, como aquí, que también viene a ser la aceleración, y va a haber un factor de gamma por dt en d tau es gamma. Entonces aquí nos viene, tenemos aquí una gamma al cubo, y esta gamma nos da una gamma a la cuarta, beta punto, ¿ok? Entonces, sustituyendo aquí en la expresión para la derivada del cuadrimomento, sustituyendo aquí en la derivada de gamma respecto de tau, y aquí también tenemos esto, más gamma al cuadrado, aquí nos aparece un factor gamma por la derivada de tau, y tenemos esta expresión. Ahora tenemos que hacer el producto punto de este vector, cuadrivector, consigo mismo, que está acá. Entonces, tenemos las componentes temporales, nos da m cuadrada, c cuadrada, gamma a la 8, por este término al cuadrado, menos la parte espacial, que viene a ser esto, punto sí mismo, ¿no? Entonces es este factor. Ahora, pues haciéndolo, bueno, aquí hay que hacer un poquito de álgebra y recordando esta relación, aquí de este producto nos van a salir varios b punto, bueno, usando esta relación, pues vamos a llegar a esta expresión, ya simplificando bastante, para la potencia radiada. ¿Okay? Entonces vean que es 0 si beta punto es 0. Entonces definitivamente este término está asociado con la aceleración. Bueno, aquí se pueden hacer algunas simplificaciones, pero entonces lo importante es que aquí aparece ya, este es el factor relativista, gamma a la 6, y esta fórmula es válida para beta arbitraria. Sí, puede ser muy pequeña o puede ser ultra relativista cuando beta tiende a 1. Bueno, pero además vamos a checar que obtenemos el límite no relativista. Entonces, para eso vamos a usar esta forma del cuadrimomento. Es la energía de la carga entre C por el momento vectorial. Entonces, la derivada con respecto a tau nos da esta expresión, y haciendo el producto punto de la derivada consigo mismo, nos da entonces la parte temporal al cuadrado, 1 entre c cuadrada de n de tau al cuadrado, menos esta parte. Entonces, en el límite no relativista, que beta es mucho menor que 1 y gamma va a 1, esta expresión nos da la derivada del momento con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a despreciar este término. Entonces, fíjense que la derivada de E con respecto a tau
la calculamos de esta forma. E es gamma mc, entonces derivada involucra la derivada de gamma con respecto a tau, y esa ya la calculamos acá, entonces la sustituyo, y entonces vean que en el límite no relativista gamma va como 1 y beta es mucho menor que 1. Entonces puedo despreciar este término, ¿no?, que además está al cuadrado, y entonces me da esta expresión. Y este signo menos, bueno, pues entonces nada más adecuo aquí, le pongo un menos para que me dé positivo el límite relativista, y ya tenemos entonces todo correcto. Entonces nada más recuerden, estamos manejando aquí el tiempo del observador y tau es el tiempo propio de la carga, y entonces va a haber en varios lugares factores gamma que entran cuando queremos pasar entonces entre el tiempo del observador y el tiempo de la carga, ¿no? Entonces aquí por ejemplo vean tau, bueno, cuando gamma va como 1 pues lo puedo sustituir por el tiempo t. Vamos a ver una aplicación de la fórmula de Liénard en los aceleradores de partículas. Entonces vamos a ver cuál acelerador es más eficiente, el acelerador lineal o el acelerador circular. Entonces vamos a ver el caso del acelerador lineal. Quiere decir que la velocidad es paralela a la aceleración, es un movimiento rectilíneo unidimensional. El momento, la variación del momento en el tiempo la calculamos aquí, esta es la pura parte espacial, entonces tengo aquí d gamma en dt. D gamma en dt, hacemos aquí la derivada, menos 1 medio, 1 menos beta, menos 3 medio, y es beta punto, beta punto. Como el movimiento es paralelo, aquí nos podemos quitar las flechitas, tenemos esta expresión. La sustituimos arriba y tenemos esta expresión acá, ¿sí? Gamma al cubo, beta, beta punto por beta. Como el movimiento es unidimensional, lo podemos escribir simplemente de esta forma. Sacamos un factor común, gamma al cubo, y tenemos beta cuadrada más gamma a la menos 2. Gamma a la menos 2 es 1 menos beta al cuadrado. Entonces, de tal manera que este factor es 1. Bien, entonces ahora vamos a poner la potencia radiada en términos de dp en dt, que viene a ser la fuerza que se le imprime a la carga para acelerarla. Entonces, en la fórmula de Liénard, en este caso, como el movimiento es en una dirección, entonces beta cruz, beta punto es 0. Y entonces nada más tenemos el beta punto al cuadrado, el primer término. Esto me indica que esto es para el movimiento paralelo. Entonces tengo gamma a la 6 por beta punto al cuadrado y sustituyo esta expresión, entonces esto es 1, entonces tengo que beta punto gamma al cubo va a ser proporcional a dp en dt, aquí elevo esto al cuadrado y tengo aquí este factor, nada más tengo que dividir entre m cuadrada c cuadrada y tengo entonces la potencia que radia la carga cuando va en un movimiento rectilíneo. Bien, entonces ahora vamos a compararlo con la potencia que se radia cuando la carga va en un movimiento circular. ¿Okay? Entonces la velocidad es perpendicular a la aceleración.
o bien beta cruz beta punto, en este caso es simplemente beta punto. Vamos igual a poner la potencia radiada en términos de dp en dt, que es la fuerza aplicada. En este caso entonces d gamma en dt va a ser igual que anteriormente, pero beta punto es 0, ya que el movimiento es circular. Entonces estas cantidades estos vectores son perpendiculares. Entonces la derivada de p con respecto a t nos queda, en este caso este término es 0 y nos queda nada más este, ¿no? Proporcional a beta punto. Entonces ms gamma beta punto. Igualmente ahora queremos poner la potencia radiada en términos de dp en dt. Entonces en la fórmula de Liénard tenemos beta punto al cuadrado menos beta cuadrada beta punto al cuadrado. Sacamos beta punto como factor común, tenemos este factor que lo identificamos como una gamma a la menos 2, lo que nos da entonces una gamma a la cuarta por beta punto al cuadrado. Entonces, regresando ahora a la expresión, me indica entonces que el movimiento es, que la velocidad es perpendicular a la aceleración, poniéndolo otra vez en términos de dp en dt. Aquí lo que tengo que hacer es elevar esto al cuadrado, y entonces tengo una gamma al cuadrado por m cuadrada c cuadrada dp en dt. Entonces, ahora lo comparo con la potencia radiada para el movimiento rectilíneo, y tengo que multiplicar p paralela por una gamma al cuadrado para que sea igual a p perpendicular. Entonces, esta potencia es mayor que la del movimiento rectilíneo. Entonces, la carga, cuando se mueve de manera circular, radia más que cuando se mueve de manera rectilínea. Entonces, en términos de la energía que le vamos a imprimir a una carga para acelerarla, nos conviene más el movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, en ese movimiento se desperdicia, por así decirlo, menos energía que en el movimiento circular. Claro que el movimiento circular tiene otras ventajas, como es que podemos hacer varias colisiones, y además si aumentamos el radio de curvatura en el movimiento circular, esta cantidad se disminuye. Entonces, otro aspecto a considerar es qué tan importante es precisamente la potencia radiada en términos de la fuerza o la energía aplicada para acelerar la carga. Entonces, ya se me olvidó. Entonces, hay que considerar la ganancia de energía con respecto a la distancia en la cual ocurre esa ganancia de energía, y en general, digamos, para los aceleradores actuales, esa pérdida de energía es poca. Bien, entonces esta es una aplicación de la fórmula de Liénard, y bueno, ahora en la siguiente clase vamos a regresar a la expresión en términos de todos del denominador que ahorita nos olvidamos, del 1 menos m punto beta, y vamos a ver qué es importante para
en la distribución angular de la potencia radiada. Es decir, vamos a regresar a este caso para ver cómo está distribuida de manera angular la potencia que radia la carga acelerada.